¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa. Revista Radial, como lo dice nuestra cortina, está comenzando en este momento. Muy bienvenidos a todo el equipo. Soy Rodrigo Rincón. Le mandamos ya, usted está extrañando la voz de Victoria, y le mandamos un saludo grande a Victoria Pereira, que está de vacaciones, y hay parte del equipo acá. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, muy bien, gracias a Dios, un gusto estar con ustedes. Bueno, buenísimo, Alberto. Ian, ¿cómo te va? Vamos a ver si haces tan bien tu trabajo como Victoria, pero eso lo vemos al final del programa. Al final pueden mandar sus comentarios en el programa. Y vamos a Guatemala. Recibimos a Carlos Manuel. ¿Cómo estás? Mucho gusto, saludos a todos ustedes, aquí extrañando efectivamente la voz femenina, pero emocionados de ver que todos podemos aportar algo. Un abrazo a ustedes. Gracias, Carlos, también por estar con nosotros. Está también con nosotros Carlos, pero otro Carlos, nuestro compañero en controles. Robert Brasil, siempre apoyándonos en toda la publicación web, todo lo que son las redes sociales. Y vamos a meternos en los 3 temas que les queremos compartir en el día de hoy. El primer tema que vamos a tratar es: ¿predijo la Biblia la destrucción de Siria? El segundo tema va a ser: el jefe de la SAT en Guatemala obtiene licencia para ausentarse de sus labores. Y nos vamos a Estados Unidos con el próximo tema, el último que vamos a tratar hoy, hablando de Trump, que promete eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. ¿Se podrá hacer esto en verdad? Pero vamos a volver a nuestro tema, al primero que comentamos, y vamos a meternos, a empaparnos de este tema acerca de la predicción de la Biblia de la destrucción de Siria. En redes sociales circuló una imagen que pretende señalar que en la Biblia se predijo la destrucción de Siria. Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Es el texto que se lee en la imagen compartida y que pertenece al versículo 3 del capítulo 17 del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Cristian López, seminarista con estudios en filosofía y teología, opina que se trata de una mala interpretación de la Biblia que fue sacada de contexto. Todo lo que se describe en el Antiguo Testamento como profecías ocurrió en su momento y no hace referencia a la actualidad. Se trata de un error, dijo el religioso. López agregó que es necesario estudiar meticulosamente la Biblia para dar una interpretación a lo que en ella está escrito. Lo que está ocurriendo en Siria es un conflicto político que no tiene nada que ver con lo que está escrito en el libro de Isaías. Se trata de una coincidencia, concluyó López. Medios de comunicación internacionales afirman que analistas políticos han explicado que, independientemente de lo que diga la Biblia, la parte que hace referencia a Siria es un escenario probable. Si el gobierno sirio cae, de hecho ya cayó, y los islamistas llegan al poder, la seguridad de Israel se verá considerablemente perjudicada, argumenta el experto militar ruso Igor Korochenko. Bueno, bien, ¿y qué estamos entonces? ¿Qué opinión tenemos al respecto? ¿Predijo la Biblia? ¿Es un tema político? ¿Qué decís, Alberto? A ver. Bueno, es muy interesante la pregunta. ¿Predice la Biblia la destrucción de Siria? Yo creo que todo creyente de este siglo XXI, preocupado con lo que ocurre en Medio Oriente, siempre tenemos, porque hay que decir la verdad, siempre tenemos la tentación, cuando se menciona algún acontecimiento tanto en Israel como en algún país vecino, preguntarnos o preguntarse: ¿y qué dice la Biblia? Además hay historias que se parecen, Alberto. Esto Claro. ya lo vi. Entonces, es una muy buena pregunta, como decía la persona que se menciona en este artículo. Nuestro consejo siempre es que hay que recurrir a fuentes confiables, conseguir buenos libros con buenos comentarios bíblicos para no ser inducidos al error, porque cuando uno estudia en el seminario siempre se nos enseña que un texto fuera de su contexto, más que inducir a un error, puede inducir a un horror. Y en lo que respecta a Siria, con respecto al profeta Isaías, en el capítulo 17, versículo 3, quiero decirles algo de forma humilde y sin ningún tipo de soberbia, y ya nos introducimos al versículo. No todos los creyentes disponen de buenos libros, pero yo les exhorto, si en algún momento pueden acceder, pueden hacer una buena inversión para compren, inicien su propia biblioteca con buenos libros, con buenos comentarios. Daniel dijo esto, que para mí es muy importante.
Daniel capítulo 11, versículo 32 al 35. Daniel dijo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, es muy importante acercarnos a la palabra de Dios, más que con curiosidad, con el deseo de conocer a nuestro Dios, con un deseo de forzarnos a obedecer la palabra de Dios. Ahora, específicamente esta profecía de Isaías capítulo 17, versículo 3, es cierto, se cumplió. Ahora, uno no puede decir que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron, porque algunas sí, pero otras no. Y le voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, podemos decir que cuando lo comparamos con Hechos, con el libro de los Hechos, una parte de la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, se ha cumplido. Pero cuando usted sigue leyendo Hechos, capítulo 2, versículo 30 y 31, va a concluir que esa profecía es para el futuro, está para cumplirse todavía. Con respecto a Isaías 17, versículo 1 al 3, podemos afirmar que esta profecía se cumplió en el 732 a.C. Y se cumplió. Y hablando de profetas, hablando de profecías, a veces pensamos, ¿qué profeta Jeremías, no? Un profeta fiel, por mencionar uno de los tantos profetas del Antiguo Testamento. Un profeta fiel, un profeta que todo lo que profetizó en parte se ha cumplido. Pero le hago una pregunta y un desafío. ¿Estaríamos dispuestos nosotros hoy a ser fieles en dar la palabra a pesar de la desaprobación? Porque Jeremías fue desaprobado por su propio pueblo, fue acusado de ser traidor. ¿Y estaríamos nosotros, como fue Jeremías, dispuestos a ir a la cárcel por ser fieles al Señor? Jeremías, por su fidelidad en dar la palabra de Dios, fue sentenciado a muerte. Todo esto sufrió Jeremías. En el capítulo 26 se le amenazó de muerte. En el capítulo 11, versículo 18, Jeremías sufrió un complot. Pero Dios salió en su defensa. ¿Cuáles fueron las profecías cumplidas de Jeremías? Número 1, Judá será llevada en cautiverio. Jeremías capítulo 13, versículo 15. Jerusalén va a ser destruida. Jeremías capítulo 21. En el capítulo 23 del libro de Jeremías, él se refirió al remanente. En el capítulo 25, Jeremías profetizó sobre los 70 años de la desolación que Daniel investigó y arroja luz en Daniel capítulo 7. Luego, en el capítulo 30 del libro de Jeremías, Dios promete que los cautivos volverán. Y en el capítulo 31, versículo 33, Jeremías profetizó de un nuevo pacto. Estimado oyente, que Dios nos ayude a buscar la gloria del profeta y no querer ser conscientes ni dispuestos a sufrir todo lo que sufrió por amor al Señor. Que Jesucristo nos anime, que Jesucristo nos ayude no a buscar la gloria, sino la fidelidad en dar, en compartir, en proclamar, pero en vivir la palabra de Dios. Y que por último Jesucristo nos anime, como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, amigos, y vamos ahora a tratar el segundo tema. Jefe de la SAT obtiene licencia para ausentarse de sus labores. La jefatura de la Superintendencia Administración Tributaria, SAT, tuvo un relevo interino y asumió como titular Armando Gabriel Pocus Yaquian, quien es el superintendente designado. El superintendente Marco Livio Díaz Reyes solicitó al directorio de la SAT una licencia por vacaciones o una suspensión. Esto surgió horas después de que Díaz Reyes diera a conocer públicamente sobre una supuesta investigación en su contra por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Impunidad, FESI.
La ley indica que ante una ausencia del titular de la SAT, que pueda ser temporal o definitiva, de manera previa hay un superintendente designado, que en esta ocasión corresponde a Armando Gabriel Pocus Yaquian, quien es el intendente de atención al contribuyente. En el año 2020, Livio Díaz fue electo para asumir como titular de la SAT por un periodo de 5 años y su mandato concluye el próximo 16 de abril. Bueno, todo este artículo tiene su incidencia en Guatemala, y para eso estamos con Carlos Manuel Orellana. Un artículo como turbio, podríamos decir, no sé, hay cosas raras acá que capaz que vos nos podés dar un poco de luz. Carlos, adelante. En efecto, Rodrigo, a nuestros oyentes fuera de Guatemala pudieran pensar por qué hablan de esta noticia que pareciera hasta cierto punto inocua, ¿verdad? Sin mucha relevancia. La SAT es una oficina del gobierno omnipresente en nuestro diario vivir. Este señor Livio Díaz Reyes ha estado muy al frente de toda una renovación de impuestos. Este funcionario público ha estado involucrado en ciertas controversias a lo largo de su mandato al frente de la SAT. En 2022, por ejemplo, que pudiéramos decir, todavía dentro de la pandemia del COVID, él propuso que para aumentar la recaudación fiscal no se le vendiera combustible a las personas individuales o jurídicas, es decir, personas o empresas, organizaciones que no hubieran pagado el impuesto de circulación de los vehículos. Es decir, si tú no habías pagado hasta ese momento tus impuestos por tu carro o por tus vehículos de trabajo, no te iban a vender combustibles. Y entonces, obviamente, eso causó indignación y una gran conmoción. Este señor también, si ustedes lo buscan en internet, y cuando él salía en sus conferencias de prensa, salía así impecable, ¿verdad? Muy bien vestido, muy elegante. Y desde esta plataforma no vamos a acusar, no podemos decir si es culpable o no es culpable. El proceso está en investigación. Recientemente el Ministerio Público hizo un allanamiento en una empresa una empresa de auditoría que le pertenece a los hermanos del señor Marco Livio, y en esa empresa pues se sospecha de que hacían ciertos arreglos, había un tratamiento especial de parte de la SAT hacia esta empresa y sus casos por evasión de impuestos. Es una situación, hay muchos dimes y diretes, la cosa va y viene, pero cuando yo encontré esta noticia me llamó la atención de que este señor pidió permiso a las autoridades y de la noche a la mañana desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Muchos especulaban que había huido del país a la sombra de la oscuridad de la noche, ¿verdad? A altas horas de la noche. Y normalmente en los últimos años se ha dado como un estilo de operación que cuando un funcionario público es acusado de corrupción y que hay una orden de aprehensión en su contra, huyen por tierra hacia El Salvador. Lo que sí me llamó la atención, se nos mencionaba acerca de la lectura en la nota anterior y creo que es muy apropiado y muy conveniente que se haya hablado de eso en la previa, porque cuando todo esto ocurría, el Señor me traía a la memoria aquel versículo que está en Proverbios capítulo 28, versículo 1. Ahí dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Repito, no estoy acusando al superintendente de algo, simplemente me llamó la atención de que él escapara de nuestro país y se desapareciera repentinamente de la vida pública de nuestra sociedad sin haber una orden de aprehensión en su contra. Eso es algo muy importante que hay que aclarar. No hay una orden de captura en su contra hasta donde yo sé. Y entonces, juntamente con esto, me venía a la memoria la historia que está en Lucas capítulo 19, aquella historia que todos aprendimos en la escuelita dominical acerca de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Y en Lucas capítulo 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo,
que era jefe de los publicanos. Los publicanos eran esos funcionarios judíos normalmente que se encargaban de cobrarle los impuestos a los hebreos, ¿verdad? Y trabajaban para una fuerza militar invasora. Y entonces Zaqueo era jefe de los publicanos. Podríamos decir, era el equivalente del superintendente de administración tributaria en Guatemala. Y este hombre seguramente había escuchado de Jesús, su ministerio, sus palabras, sus señales, prodigios, maravillas, y procuraba ver quién era Jesús, dice el versículo 3, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y recordamos que él corrió en el versículo 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí Jesús. Cuando Cristo llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, es decir, que yo pase la noche, que yo duerma con ustedes en su casa y cenemos juntos. Esto lo estoy agregando, ¿verdad? Y no quisiera que me acusen de estar modificando la palabra de Dios, pero simplemente nos estamos imaginariamente colocando en la situación y le estamos agregando un poquito ahí de texto para que podamos imaginarnos la escena. Entonces Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, ¿verdad? Todos los judíos. Y yo me imagino si el día de hoy nuestro buen Salvador Jesús caminara en las calles de la ciudad de Guatemala y encontrara a don Marco Livio Díaz y le dijera: mira, yo quiero pasar la noche hoy en tu casa, seguramente la prensa y las redes sociales se lo comerían a Jesús, porque diría: ¿cómo Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, va a ir a comer a la casa de este funcionario público que está acusado de etcétera, 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 etcétera? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, mire la palabra que usa, precisamente en las noticias aquí en Guatemala se usa ese término de defraudación aduanera, defraudación tributaria, defraudación de impuestos. Traigo a colación este pasaje, traigo a mención esta noticia actual en Guatemala, porque la palabra de Dios es viva y actual. La naturaleza humana no ha cambiado en estos 2000 años. Los funcionarios públicos de hace 2000 años eran corruptos porque defraudaban al gobierno y al pueblo, y eso muy ciertamente no ha cambiado. No solo en Guatemala, sino en muchos países alrededor del mundo la situación es igual. Pero mire cuáles son las palabras de Zaqueo, esas palabras de conversión, esas palabras de arrepentimiento. Y a eso quiero yo llevarles con esta nota. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense que los jefes de las oficinas de impuestos de nuestros países dijeran algo así. Seguramente sería la locura, sería algo extraordinario y maravilloso. Milagroso, ciertamente. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyente, tú que me escuchas a lo largo y a lo ancho de nuestras Américas, este día yo quiero animarte a que ese arrepentimiento, porque Zaqueo se arrepintió, él sabía sus deudas, él sabía, como dicen los americanos, los muertos que tiene colgados en el closet. Él sabía de sus problemas y se arrepintió. Algo dijo Jesús, algo vio Zaqueo en Cristo que lo llevó a esta convicción de pecado, para ofrecer cuadruplicar la reposición o la compensación a las personas que había defraudado. Genuinamente este hombre fue salvo, genuinamente se arrepintió. Esta mañana, este día, yo quiero animar a usted que me escucha, a ti que me escuchas, que te pongas delante de Dios y que pongas en la balanza tus acciones y que si es necesario venga ese arrepentimiento como el de Zaqueo. Aún es tiempo, aún hay oportunidad. Ponte a cuentas con el Señor antes de que seas hallado falto. Con un caluroso saludo desde Ciudad de Guatemala para todos ustedes. Muchas gracias por este día. Saludos.
Muy bien, amigos, y nos vamos a Estados Unidos en este último artículo que queremos comentar con ustedes. Vamos a compartir con ustedes de Los Angeles Times. Trump promete eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. ¿En verdad puede hacerlo? El presidente electo, Donald Trump, ha prometido eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento tan pronto como asuma el cargo, y así cumplir sus promesas de campaña con el objetivo de restringir la inmigración y definir lo que significa ser estadounidense. La ciudadanía por derecho de nacimiento significa que cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierta automáticamente en ciudadano estadounidense. Esta práctica ha estado vigente durante décadas y se aplica a los hijos nacidos en el país de padres que están sin autorización en Estados Unidos o que cuentan con visa de turista o de estudiante y planean regresar a su país de origen. No todos los países tienen esta práctica y Trump y otros opositores de esta práctica han argumentado que crea un incentivo para que las personas vengan a Estados Unidos sin autorización o que sean parte del turismo de nacimiento. El simple hecho de cruzar la frontera y tener un hijo no le debería dar derecho a nadie a obtener la ciudadanía, dijo Eric Roark, director de la investigación de Number USA, quien está a favor de reducir la inmigración. La organización apoya cambios que requerirían que al menos uno de los padres sea residente legal permanente o ciudadano estadounidense para que sus hijos obtengan la ciudadanía de forma automática. Otros han argumentado que ponerle fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento sería sumamente perjudicial para el país. Uno de nuestros grandes beneficios es que las personas nacidas aquí son ciudadanos y no son una subclase ilegal. Bueno, Ian, ¿qué opinás de este artículo? ¿Se puede, no se puede? ¿Es bueno? Va a ser difícil porque es un tema constitucional. Según CNN en español, en 1857, la Corte Suprema decidió con 7 votos a favor y 2 en contra, que ningún descendiente de una persona esclavizada podía ser ciudadano estadounidense. Así que todo mal. Dred Scott, un hombre esclavizado de Missouri que había vivido en territorios libres con su patrón, un cirujano del ejército, demandó al regresar a Missouri que le dieran la libertad, lo cual la Corte Suprema le negó. Bien. Pero 11 años más tarde, esa decisión fue anulada por la 13ª enmienda de la Constitución que abolió la esclavitud. Y la 14ª, que es importante en este contexto, que garantiza que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana del país y está protegida por su carta de derechos. Está en vigencia. 30 años más tarde hubo otro caso. En 1897, Wong Kim Ark, un hijo de inmigrantes chinos que había nacido en San Francisco, fue negado el reingreso al país después de que hizo un viaje al extranjero. Él tenía 24 años en ese momento, y el argumento era que una ley de 1882 prohibía la inmigración de chinos a los Estados Unidos. Pero entonces la Suprema Corte dictaminó que Wong era ciudadano estadounidense porque había nacido en uno de los estados de Estados Unidos. Así que queda claro que la Constitución garantiza a cualquiera que nació en Estados Unidos el derecho de la nacionalidad. Bien. Por un lado, la nacionalidad por nacimiento ha contribuido también a que Estados Unidos, desde sus comienzos, es un país de inmigrantes, se convirtiera en un crisol de culturas. Unos vinieron de Italia, otros de Alemania, otros de Rusia, de diferentes partes del mundo, y todos son norteamericanos, todos son estadounidenses. Si una limitación de este derecho podrá frenar la inmigración no deseada, es difícil de prever, pero vamos a ver lo que podrá hacer Trump. Leyendo sobre este tema, tuve que pensar en la doble nacionalidad que tenemos los cristianos. Leemos en la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Hebreos 11 nos dice que los héroes de la fe confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. La ciudadanía celestial se obtiene no de papá o de mamá, sino por nacimiento. Pero no por nacer dentro de un ámbito cristiano, sino por nacer de nuevo.
San Juan capítulo 1, versículo 12 nos asegura que todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de sangre. Quiere decir que la salvación, la ciudadanía celestial, no es algo que viene por herencia, por nacer en una familia cristiana. Ni tampoco es de voluntad de carne, no es por esfuerzo propio, por ser una buena persona, por hacer cosas buenas. Ni es de voluntad de varón. No es por intermediación de otros, no por ser miembro de una iglesia, ni por llevarte bien con el pastor o con el cura, ni por conocer muchos eruditos, sino es por haber nacido de Dios. Efesios 2 nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, un regalo de Dios, por medio de la fe. Y esta expresión también la encontramos en Juan 1:12. Todos los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Has puesto tu vida en sus manos? Ser ciudadano del cielo significa también que tenemos otra actitud, otras metas, otras prioridades. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Es esta también tu prioridad? ¿Buscar el reino de Dios y su justicia? De este cambio de prioridades nos habla también Colosenses 3. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto de poner la mirada en las cosas de arriba no significa aislarse del mundo que tienes alrededor tuyo, sino es vivir aquí como ciudadano de allí, para que hagas la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace allí en el cielo, y para que a través de ti otros puedan ver algo del cielo aquí en la tierra. Excelente, Jan, muchísimas gracias por esta reflexión. Gracias a todos ustedes por estar siempre ahí del otro lado y en contacto con nosotros. Tenemos muy poco tiempo para despedirnos y les dejamos nuestro WhatsApp, que es el más 598 99 000 540 para que nos escriban y estar en contacto. Nos vemos en el próximo programa de la Revista Radial. Que Dios les bendiga.